Mi nombre es Giovanna. Eran los problemas en mi casa, enfermedades, dolores de cabeza fuertes, rebeldía con mi hijo en la casa, también en la escuela. Mi hijo era rebelde, en el sentido de que, bueno, usted sabe que cuando llegan a una edad, ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Vienen los compañeros, las malas amistades, y yo no quería que él pasara por eso, ¿no? Entonces ahí yo luché con él, luché por él, para que él no se fuera por ese camino que él iba. Porque yo veía a los compañeros, como los compañeros andaban con arete, que si pantalones así, la moda, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no quiero que mi hijo, yo luché con Dios, yo dije, no. Así fue la última discusión que yo tuve con mi hijo. Yo me acuerdo que fue fuerte. Yo le dije, y tomaré esta decisión. Él cogió su maleta y se fue de la casa. Yo le dije, yo ahí orando con Dios, yo luchando con Dios, yo dije, no, yo no acepto, Señor. Yo no acepto que mi hijo se vaya para el mundo y no. Ahí fue donde yo hice mi propósito con Dios. Yo hice mi propósito con Dios y sinceramente el altar fue la única ayuda que yo vi fue del altar. El altar no falla. El altar es la última puerta cuando uno ya está, que uno no piensa que ya uno no tiene más salida. El altar es. Entonces ahí fue donde yo hice mi propósito con Dios. Y ya yo ahí empecé a ver el cambio de mi hijo. Yo vi que ya mi hijo no era rebelde, yo vi que ya mi hijo cambió muchas cosas. Ahí entonces empezamos los dos a venir a la iglesia, a hacer las cadenas, a hacer los propósitos. Y bueno, hoy le doy gracias a Dios que ya no más dolores de cabeza. Mi hijo, hoy gracias a Dios mi hijo sirve en el altar. Hoy yo puedo decir que ya el problema que yo estaba pasando con mi hijo, ya ese problema no está más. Ahora yo soy feliz porque ya yo no vivo más preocupada por él. Ahora yo sé que él sirve en el altar, vivimos la misma fe. Y yo invito a todas las madres que están pasando por ese problema con sus hijos, que hay una salida, Ese problema que se les escapa de sus manos, llévenlo al altar. Esa afrenta que a veces nosotros pensamos, Dios mío, mi hijo me da dolor de cabeza porque yo no sé qué hacer, he ido a tal, ya yo he hablado con él, ya he hecho de todo. Mas no se canse, madre, porque el altar no falla. Venga a la Iglesia Universal. En la Iglesia Universal usted va a encontrar lo que yo encontré, porque mi Dios no falla, el altar no falla. Use la fe, luche con Dios y usted va a ver que su hijo cambia, así como mi hijo cambió, su hijo también va a cambiar.